El restaurante se abrió en el 1898 y lo abrieron mis abuelos. Aquí se trabaja mucho con la huerta, porque es una cocina valenciana. Pero lo que nunca ha faltado aquí en el restaurante han sido las verduras, los mariscos y sobre todo el arroz. La materia prima siempre tiene que ser de primera calidad. La especialidad de la casa es el arroz pepica, que es el que lleva el nombre del restaurante. Lleva muchísimos años haciéndose. De hecho, la primera vez que se le hizo a Sorolla y de ahí nació el arroz pepica, que es de marisco peladito. En invierno o en verano hay un 99% de gente que come paella, ¿no? Aquí la reina es la de marisco, bogavante, langosta, la pepica o la marinera. Pero aparte también se gasta mucho la tortilla de patata y las patatas bravas igual. El arroz se sigue haciendo igual, la materia prima es la misma, aquí no se inventa nada, el arroz no tiene ningún secreto, además se hace a la vista del público y eso sí que no ha cambiado. Y después los cocineros le tiran mucho cariño al arroz. Viene muchísima gente extranjera, de aquí de España también, pero más que todo trabajamos a nivel internacional, ¿no? Después, ¿qué tirón tiene el restaurante? La playa es preciosa, el sol. Si el sol sale, en los restaurantes de la playa se iluminan viendo el mar, todo lo que te ponen está bueno. Aquí somos una piña, somos una familia grande. Eso transmite mucho a la gente.